Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Días de intensos debates entre funcionarios y partidarios del gobierno contra la oposición, a la cual señalan de llevar a cabo un boicot contra el poder popular, y a pesar de ello todavía sus propósitos de poner en contra al pueblo de esta administración no lo logran, y acusan al bipartidismo de obstruir la discusión de leyes importantes. No obstante, los opositores aseveran que su postura frente a varios temas se debe a que no pueden dejar que el libre haga lo que quiera desde el Poder Ejecutivo, y es necesaria una contraparte para que exista una contrafuerza que frene al oficialismo de secuestrar al aparato estatal. Desde el sábado anterior, todavía las palabras del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, hacen eco, lo que generó una serie de reacciones de parte de varios sectores, incluyendo a nacionalistas, quienes sugieren al jefe de la institución castrense no emitir declaraciones refiriéndose a asuntos políticos. Sin embargo, la presidenta de la República, Xiomara Castro, expuso que es la primera ocasión en la historia que un jefe militar se preocupa por el pueblo y le recuerda a los cachurecos que no son iguales. Y creo que es la primera vez que un general habla de la realidad que vive nuestra sociedad. Y él, con sus palabras, manifestó que era necesario hacer conciencia, que era necesario que el pueblo tuviera conciencia de lo que está pasando en nuestro país y de lo que ha pasado, porque no podemos olvidar el pasado, porque tenemos que esa experiencia vivida evitar volverla a vivir. Después del golpe de Estado, aquí hubieron políticos corruptos que aprobaron leyes, modificaron leyes para entregar, y fíjense bien, para entregar los recursos de ustedes, del pueblo, sus montañas, sus ríos, sus mares, los bienes del pueblo, los privatizaron. Si somos diferentes, aunque les duela. No hay manera. Ellos ofrecieron 80 hospitales y yo estoy construyendo 8, pero de verdad. Pero desde el Partido Nacional reprochan al Libre que en el pasado lo que sentían era envidia y no tienen voluntad para cambiar la situación que enfrenta el país. Prueba de ello es que el dólar pasó la barrera de los 25 lempiras, siendo esto criticado por los adversarios de Libertad y Refundación, ya que prometieron que el lempira no seguiría cediendo frente a la moneda estadounidense. Asimismo, exponen que decisiones como la de eliminar el tratado de extradición con los Estados Unidos se
será la razón por la que el oficialismo pueda perder los comicios de noviembre. Además de mantener la confrontación con el principal socio comercial, le está jugando en contra, y a pesar que lo saben, su ideología les impide dejar de ser orgullosos y reconocer su fracaso, detallan analistas. Pero desde el Poder Popular insisten que ellos no gobiernan para las élites políticas y grupos económicos, sino que para el pueblo. Por ello resaltan que en el siguiente presupuesto general de la República, gran parte de los recursos los utilizarán para programas sociales y de beneficio para el pueblo, contrario a los 12 años y 7 meses de la denominada narcodictadura. Pero expertos muestran su preocupación por el hecho que el presupuesto para secretarías como la de seguridad serán reducidos, lo que podría perjudicar el combate al crimen organizado, que según informes de Estados Unidos no ha sido efectiva, a lo que las autoridades responden que los sacrificios se dan debido a que no existe una ley de justicia tributaria, por lo que remarcan la necesidad de que los que más ganan paguen sus impuestos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de este tema de la Ley de Justicia Tributaria y los temas del Congreso Nacional. Anoche se generó una polémica, pero voy a saludar a mis invitados, la diputada del Congreso Nacional por el Departamento de Cortés, por el Partido Salvador de Honduras, la abogada Fátima Mena. Buenos días, abogada. Muy buenos días, Raúl, un gusto estar con usted y pues con tan distinguido panel y sobre todo pues poder dirigirme al pueblo hondureño en esta mañana. Gracias por la invitación. Gracias, el diputado al Congreso Nacional por el Departamento de la Paz, Partido Nacional de Honduras, don Hernán Guevara. Buenos días, pueblo hondureño. Muchas gracias, Raúl, por tenerme aquí en este prestigiado medio de comunicación y poder dirigir y poder debatir diferentes temas de país. Muchas gracias. Gracias. El también diputado por Comayagua, por el Partido Liberal de Honduras, el doctor Yavez Avión. Gracias, Raúl. Bueno, saludos a don Hernán, a Fátima, para esta mañana discutir temas importantes de interés nacional. Y la Ley de Justicia Tributaria, que nosotros como Partido Liberal le llamamos, hicimos una contrapropuesta, Ley de Equidad Tributaria, creo que es un tema que vale la pena que el pueblo hondureño lo conozca a fondo. Diputada Mena, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasó anoche en el Congreso con esto? Muchos dicen que no se esperaba que comenzara el debate de esta Ley de Justicia Tributaria. Bueno, yo creo de que ayer lo que se introduce es un dictamen, ¿verdad?, presentado desde el oficialismo sobre la Ley de Justicia Tributaria. Sabemos que esta es una ley pues, que ha generado pues, bastante controversia desde el Congreso Nacional. De hecho, hay 2 proyectos de ley orientados en ese mismo sentido, uno desde el oficialismo, que es la Ley de Justicia Tributaria, y otro proyecto de ley presentado desde el Partido Liberal, como bien señalaba mi compañero diputado Yavez Avión, por parte del Partido Liberal. Pero aparte de eso, se dio una jornada de socialización a donde entiendo yo que diferentes instituciones y sectores pues hicieron sus aportes y observaciones a la misma. Quiero decir, Raúl, que hasta ayer, cuando empezaron a leer el dictamen, fue que nosotros tuvimos acceso por primera vez al contenido de cuál es el planteamiento que ahora se hace desde la Comisión de Dictamen, ya que pues nosotros participamos, pero no hemos realmente tenido la oportunidad de hacer un análisis exhaustivo o un estudio de cuál es el nuevo planteamiento que viene en función de esta ley. Creo de que pues el proceso, según la promulgación de la ley que establece la Constitución de la República, establece básicamente que hay que darle 3 debates, pero en realidad creo que hay que hasta cambiar eso en la ley orgánica del Congreso, porque no es que se debate 3 veces, es que la primera se le dan 2 lecturas y hasta la tercera es que realmente hay un debate o una posibilidad real de poder hacer sugerencias, presentar mociones, recomendaciones, y ahí es a donde se hacen los cambios. Entonces creo de que es importante que la oposición estemos conscientes de que esta ley pues en cualquier momento pues pueden meterla para una aprobación. Es una ley que solo requiere de 65 votos, no requiere de una mayoría calificada, y quiero decir, Raúl, que ellos ya de una u otra manera encontraron la medida
No sé si es que esperan el desgaste. A mí personalmente me parece más bien que es una estrategia hasta de compadre hablado. Solo lo interrumpo un poco. Usted que conoce al señor Luis Redondo, que preside ese Congreso, ¿por qué cree que ha hecho eso? Yo creo que es porque están cerca de llegar a los votos. De seguro solo son 65, mire, y que creo que pretenden utilizar la estrategia que han utilizado, por ejemplo, para elegir a la secretaria del Congreso Nacional, para aprobar la interpretación a la ley de energía, que es que, como lo hacían antes, Raúl, si usted ha visto, nos tienen hasta altas horas de la noche, jornadas de desgaste, hacen que el quórum caiga a un número, porque el quórum es la mitad más uno de los presentes. Para tener quórum solo se ocupa 65 diputados. Entonces, cuando ellos, las últimas, han logrado pasar con 50, 51 votos, porque hay entre 95 a 100 diputados. Entonces, ahí tienen ellos una mayoría. Ahora que ya está esta ley ya en primer debate, o sea, que ya en cualquier momento, cuando hay un número reducido de diputados, ellos perfectamente bien pueden empezarla a pasar con el quórum con 65 votos, dependiendo. Yo creo que aquí hay un llamado. ¿Suplentes? Esa es la estrategia, Raúl. Fíjese que en la última no han utilizado suplentes. Por ejemplo, hay bancadas que sí afectan, como las del PSH, por ejemplo, a donde donde si no estamos nosotros, el presidente pues usurpa el rol del jefe de bancada, que es el doctor Carlos Umaña, y él decide a qué suplentes integra por los puestos del PSH, cuando normalmente es una decisión libre de cada bancada decidir quién le van a integrar. Yo no creo que, bueno, aquí hemos visto cualquier cantidad de cosas, yo honestamente no creo que lo haga integrando suplentes como se hizo para la elección de la Junta Directiva en su momento. Yo creo que más bien la estrategia que les ha estado funcionando es tener bajar el quórum, es decir, a ver, y ahí es donde yo siento que hay compadrazgo, hay veces de quienes se van o quienes no acuden. Entonces, yo creo que aquí es una reflexión y como una crítica constructiva también a la oposición para que estemos pendientes. Ya vemos cómo han pasado algunas leyes y yo creo que es importante la responsabilidad de que nos mantengamos y obviamente generar un diálogo abierto, pero sabemos que a estas alturas pues realmente ha sido bien difícil el diálogo o la construcción de una agenda interpartidaria desde el Congreso Nacional. Diputado Hernán. Sí, bueno, yo espero realmente que, así como lo dice la compañera Fátima, no vaya a haber un madrugón, ¿verdad? Como se eligió la Junta Directiva, que usurparon los curules de las diferentes bancadas con suplentes de libre. También así como se aprobó el Pacto de Impunidad 04-2022, ¿verdad? Que no vaya a pasar eso. Tampoco yo, y espero que así sea, Raúl, lo quiero dejar constancia aquí al pueblo hondureño, que en la cúpula de ninguno de los partidos se vaya a negociar nada, ¿verdad? Que seamos nosotros en el Congreso Nacional que tomemos la decisión y que estén los diputados de las diferentes bancadas con el suficiente quórum para poder nosotros tomar la decisión, ¿verdad? No esperar que con 65, que es la mayoría simple, que podemos empezar la reunión con eso y de eso vaya a pasar lo que decía el doctor Yavé, que de ahí vayan a tomar que sea la mitad más uno, pues que sean 33 votos y con eso poder aprobar la ley de justicia tributaria. Debe de ser, ¿verdad? Y la ley así lo dice, Fátima, que debe de ser debatida en 3 debates, ¿verdad? Valga la redundancia, la palabra debe debatirse en los 3 debates. Lo único que lo que se hace, ¿verdad? Que no se está cumpliendo la ley es que lo hacemos en el tercer debate, pero debe debatirse, ¿verdad? Ayer se pedía la palabra, que ni sabían ni para qué se pedía la palabra y no quisieron dar la palabra, Raúl, y por eso hubo un descontento por la bancada del Partido Nacional y también varios del Partido Liberal estuvieron acompañándonos. Doctor. Bueno, partamos del hecho de que sí es necesario revisar esta ley, pero creo que, como bien lo dijo la diputada Fátima Mena, no ha habido una comunicación con todas las bancadas. Hasta ayer conocimos el borrador final y nos dimos cuenta que muchas de las observaciones que había hecho el Partido Liberal no fueron incluidas.
Nosotros hicimos otra contrapropuesta. La del oficialismo se llama Ley de Justicia Tributaria, la de nosotros se llama Ley de Equidad Tributaria. Partamos del hecho de que sí se necesita que los ricos paguen más. O sea, eso es indiscutible. Nosotros queremos que los que más ganan, más pague. Nosotros queremos que el capital y la riqueza que se genera en el país no se vaya a paraísos fiscales sin pagar impuestos. Nosotros queremos generación masiva de empleo. Y todo este contexto está también contemplada en la Ley de Equidad Tributaria, que es la que presentó el Partido Liberal. Obviamente, tenemos muchos aspectos que tenemos que decir en la Ley de Justicia Tributaria, porque lo que nos da temor, para ponerle uno de los tantos ejemplos, usted no puede, en la Ley de Justicia Tributaria dice que la renta, yo como hondureño, tengo una empresa acá, y me cobran obviamente por generar riqueza dentro del país, pero no miramos correcto que si yo tengo empresas en el exterior, también me cobren por esas empresas en el exterior. Entonces, el Partido Liberal está proponiendo una renta territorial, o sea, que me cobren a mí por generar riqueza dentro de Honduras, dentro del país de Honduras. Pero como empresario, ¿qué ganas me van a dar a mí de expanderme en mis empresas si me van a cobrar en el otro país que tengo las empresas y también me van a cobrar en Honduras? Entonces, eso es lo que no se tiene lógica, ¿no? Y eso, los extranjeros, los que tienen transnacionales, digamos, viene y pone una empresa aquí, por decirlo así, una maquila, y vive el dueño, por decirlo acá, en Honduras, pero tiene maquilas en todo el resto del mundo. Entonces, le van a estar cobrando no solo por la maquila de acá, sino porque como es una renta mundial, le van a estar cobrando impuestos por las otras empresas que tienen. Entonces eso no tiene sentido. ¿Y por qué se están yendo las maquilas del país? Más de 30,000 empleos se han perdido en este último año. Mire lo catastrófico, y no solo es, uno dice, no, son 30,000 ciudadanos, son 30,000 familias. Mire, son testimonios desgarradores. Miré una señora diciendo, ¿qué voy a hacer con mis 3 hijos? Yo soy madre soltera, yo los sostengo. Entonces el desempleo es un problema grave que tenemos en el país. Entonces creo que la falta de consenso, la falta de diálogo, la falta que nos pongamos de acuerdo, eso nos está pasando factura. Y nosotros, como bancada del Partido Liberal, lamentamos que todo ese tipo de observaciones, como las que le acabo de mencionar, no han sido tomados en cuenta. Entonces, bajo esa óptica, sabemos cuál es la estrategia, bien lo dijo la diputada Fátima, bien lo dijo el diputado Hernán, es llegar a un desgaste, y eso con mayoría simple, que el quórum solo son 65 votos, y mayoría simple es la mitad más 1, o sea que con 33 votos, ahorita el oficialismo tiene 41 votos, ¿verdad? Que son del Partido Libre, y obviamente a eso le están apostando. Así que bueno, el mensaje es que nos pongamos de acuerdo a los diputados, a los 128 diputados, hay que estar pendientes porque ayer nos dejaron en el aire, no nos dijeron cuándo nos van a convocar, o sea, tenemos que estar en Tegucigalpa y algunos se relajan y se van a sus departamentos y a última hora nos están convocando y andan a la carrera. Entonces creo que debemos de ser prudentes, necesitamos sí que el Estado capte más recursos, pero con una visión integral de todos los sectores. Percibo que creen que se va a aprobar. Bueno, eso depende de los consensos, pero no sería un buen mensaje. Juntando lo que dice Fátima con lo que dice usted, que el desgaste y habló usted de 33 diputados, ¿qué podría dárseles? Bueno, recuerde que la información es poder y de repente si ponen una convocatoria pues que tenemos que sesionar un día viernes, por decirlo así, un día que tradicionalmente no sesionamos, y ponen la convocatoria que a las 11 de la mañana, que a las 2 o las 3 de la tarde tenemos que estar en el Congreso, probablemente ahí tenemos que tener una comunicación efectiva, las bancadas del Partido Liberal, para que responsablemente todos estemos ahí, porque sería un muy mal precedente
si no llegamos a un consenso y que una ley fuera aprobada solo con 33 diputados. Diputada Mena. Bueno, yo creo que primero hay que hacer una reflexión sobre los procesos de consenso y diálogos dentro del Congreso Nacional. Creo que es importante que el presidente del Congreso retome los espacios de diálogo político donde están, pues obviamente él y su junta directiva, con todos los jefes de bancada. Creo que una de las malas prácticas que hay en este Congreso, que se debería de retomar el espíritu de la ley orgánica, es que semanalmente hay una reunión de junta directiva con jefes de bancada. ¿Cuál es el espíritu de esta reunión? Es justamente tener un diálogo político para poder construir los acuerdos y consensos en función de los temas y de los y algunos de los componentes de la agenda. La agenda, si bien es cierto, el derecho lo tiene el presidente porque es una ley orgánica obsoleta de corte presidencialista, el espíritu era que la construcción de la agenda se hiciera en ese espacio. Entonces yo lo que siento es que hay una práctica autoritaria de querer imponer una agenda y en vez de buscar los acuerdos y consensos, que es justamente lo que busca la democracia representativa, seguimos con esos malos vicios de imponer y arrancar. ¿Cuántas veces no criticamos, por ejemplo, la imposición de la Corte de Juan Orlando Hernández, la imposición del fiscal de Juan Orlando Hernández, la imposición de la ley marco de seguridad social, por ejemplo? Porque en vez de lograr los votos con el diálogo, los consensos, que era una ley, ninguna ley va a ser perfecta, pero por lo menos que recoja la mirada de todos y todas, hay una dinámica de arrancar votos, de imponer agendas. Entonces yo siento de que a nivel de reflexión, creo que este es un tema que si nos vamos a ver el pasado reciente, cómo han logrado estas mayorías, pues el recorrido nos dice que no va a ser necesariamente con acuerdos y consensos. ¿Cuál es la propuesta desde el PSH? Bueno, construyamos. Particularmente, PSH cree que la ley de justicia tributaria es una ley que tiene aspectos importantes. Yo creo que nadie puede desconocer que hay que revisar los abusos que se han dado por diferentes sectores, pues al instrumentalizar estos regímenes especiales y pues que se han otorgado muchas veces algunos sin reunir requisitos y que pues desafortunadamente no hay una igualdad de condiciones entre diferentes sectores. Ahora, no podemos desconocer que hay algunos temas que pues sí nos generan algunos temores, algunas preocupaciones y especialmente en función de la necesidad de empleos que hay. Yo le puedo decir, vengo del departamento de Cortés, a donde pues tal vez la mala forma, porque creo que ese es otro problema, Raúl, creo que ha sido nefasta la estrategia de comunicación y socialización por parte del Ejecutivo de esta iniciativa. Pareciera que cuando yo la leo, creo que hay cosas y hay componentes que son importantes y relevantes, pero hay otros componentes que los han querido utilizar como para profundizar este esquema de polarización que yo estoy en contra como demócrata. Han querido generar odio, miedo. Por ejemplo, ¿quién es el encargado de generar riqueza en una sociedad? Es el sector privado. Jamás un gobierno puede asumir el rol de generar riqueza, o por lo menos desde mi visión y desde mi perspectiva como demócrata. Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear con la persona que de una u otra manera es una parte importante? Ojo, no lo es todo, porque yo soy además una persona que creo que el dinero no lo es todo. Pero entonces el gobierno tiene una función y el sector privado tiene una función, la ciudadanía tiene una función. Nosotros no nos podemos estar peleando entre los diferentes sectores porque obviamente va a generar una crisis, no vamos a poder avanzar. Lo que nosotros necesitamos hacer es generar acuerdos y consensos. Necesitamos un sector privado que pues que genere empleos dignos, que cumplan con la ley, que generen ingresos, porque en la medida que las personas tienen un trabajo digno, que tienen buenos ingresos, entonces la economía se va a activar y vamos a tener una mejor calidad de vida los y las hondureñas. Pero esta ley ha sido socializada por algunos voceros del gobierno como una ley a donde siembran temor y miedo
a donde hacen señalamientos como con sangre en los ojos. Bueno, mire, si una persona cometió un delito, pues vayan y presenten los casos y los judicializan. O si una persona pues no ha pagado, ahí tienen las instancias administrativas. Pero querer sembrar miedo con esta ley me parece que también ha sido desatinado, porque lo que esperamos más bien es un proceso en el cual podamos restablecer reglas claras, a donde por supuesto tengamos igualdad y equidad. Yo creo que es un principio en el tema tributario. Yo sí creo que debe de prevalecer el principio de equidad, a donde pues cada quien pague lo que le corresponde según sus ingresos. Hay personas pues que todavía desafortunadamente pues ni siquiera tienen o logran acceso a tener lo mínimo para vivir con dignidad, y tenemos otro sector pues que realmente tienen bastante. ¿Cómo podemos a través de una ley garantizar pues reeducar a nuestras personas? Porque yo creo que también eso ha pasado. Muchos admiran las sociedades avanzadas como Estados Unidos, los países europeos, pero allá la gente todos pagan impuestos. Y yo creo que aquí necesitamos obviamente hacer un proceso de reeducar para entender la importancia de pagar los impuestos, pero los gobiernos también deben de hacer su parte generando confianza, utilizando de forma adecuada pues estos recursos, y también entendiendo que hay cosas que deben de ir de forma periódica, porque debemos de cerrar la enorme brecha de desigualdad que existe, pero a través de los diálogos, los consensos, de planes de gobierno claros, en el cual todos y todas nos hagamos y nos sintamos parte, pero no sembrando miedo, que yo creo que eso es algo que le ha hecho mucho daño a esta y a otras iniciativas. Sí, mire, lo que siempre se ha criticado de quien preside el Congreso Nacional es que no se presta a poder abrir los consensos para diferentes temas de país. El gobierno, y lo que hemos notado desde que comenzó el gobierno, señalando siempre a la empresa privada, y lo decía nuestra compañera Fátima aquí, mencionando siempre que hay 10 familias que son las ricas del país, las que son los dueños del país. Entonces todo aquello no trae nada bueno para el país, pues no trae nada bueno para que nosotros podamos aprobar esa ley de justicia tributaria. Todos queremos, y nosotros como bancada estamos diciéndole que todo el mundo tiene que pagar impuestos, Raúl. Todo el mundo, entre más gane, usted tiene que pagar más impuestos, ¿verdad? Pero deben haber consensos, no señalando a quien genera el empleo en el país. El mayor generador de empleo en el país es la empresa privada, ¿verdad? Debemos de abrir más bien nosotros oportunidades para que vengan las inversiones al país, y no estar criticando y estando señalando, porque lo que hacen es ahuyentar la inversión. Mire, son más de 2 millones de hondureños que viven fuera del país, en Estados Unidos principalmente. ¿Por qué razón? Porque no hay oportunidades en el país. Y las pocas oportunidades que puedan venir las vamos a ahuyentar nosotros. ¿Por qué? Por los señalamientos a la empresa privada, al inversionista, que es el que viene a poner el dinero para generar empleo. Entonces, como bancada, nosotros estamos esperando analizar bien el decreto. Acuérdese que apenas llegó el día de ayer, como lo decían los compañeros, ¿verdad? Y no ha sido bien socializada con todos los sectores a nivel nacional, ¿verdad? Y mucho menos a nivel de, ¿cómo se llama?, de la bancada de los diferentes partidos dentro del Congreso Nacional. ¿Por qué protestaban los nacionalistas? ¿Qué gritaban anoche? Se pidió la palabra, Raúl, y según la ley orgánica del Congreso Nacional, usted pide la palabra para tocar un tema diferente, una moción de orden, que no quisieron dar la palabra, ¿verdad? Y era para poder interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿verdad? Porque sabemos que debe ser apolítico y no deliberante, y él ha estado tomando partido a favor del partido que gobierna en este momento, que es el Partido Libre. Bien, tiene la palabra el diputado Nexer Mejía de Libre.
¿Qué piensa de lo que ha escuchado, la posición de sus 3 compañeros de panel esta mañana? Buenos días, Raúl. Mire, qué importante que los compañeros de panel han tocado los temas por los cuales nace la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria. El compañero Yavés Avión en su intervención mencionó la falta del empleo y el desempleo y la preocupación porque las maquilas están huyendo del país. Puso el ejemplo de la renta mundial. Ellos están a favor de la renta territorial y puso el ejemplo de las maquilas. Aquí las maquilas no pagan ningún tipo de impuestos. No pagan impuestos ni en Honduras. Los mismos hondureños o los transnacionales que tienen maquilas en Honduras no pagan ningún tipo de impuestos porque están bajo el régimen de SOLI y de CIP. Entonces no pagan impuestos sobre la renta, sobre ventas, sobre nada. Entonces creo que el ejemplo fue un ejemplo desacertado. Generan empleo. Generan empleo, pero la renta mundial a ellos les da igual porque ya, actualmente no pagan impuestos ni en Honduras. Peor que van a pagar impuestos que estén fuera del país. Y la abogada Fátima Mena, mi amiga Fátima, mencionaba que no podemos pelearnos con la empresa privada, que es la que genera empleo. Lo mismo dijo el compañero Hernán Guevara. Y es a raíz de eso, nosotros no estamos peleando con la empresa privada. Estamos claros que el Estado genera el 7% del empleo a través del empleo público y el 93% lo genera la empresa privada. Y es por eso que el Estado está proponiendo una nueva ley de justicia tributaria, porque voy a explicar por qué el desempleo, por qué una nueva ley. Lo que nosotros queremos es desconcentrar todos estos regímenes de exoneraciones fiscales que han sido cooptados por un pequeño grupo de la empresa privada. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada, sería absurdo como gobierno estar contra la empresa privada. Este modelo actual ha fracasado, está totalmente fracasado. Tiene más de 30 años de estar implementado en el país. Para bien o para mal, los gobiernos anteriores lo implementaron y hay empresas aquí que tienen 30 años de estar recibiendo todo tipo de exoneraciones fiscales. Y como todo, tal vez tiene una buena intención y en el camino se va degradando esa intención y se va transformando, fueron concentrando exoneraciones fiscales, fueron transformando regímenes especiales para que solo un pequeño grupo tenga acceso a todo tipo de exoneraciones fiscales. Aquí el MIPYME, que es el que genera más del 80%, y el sector informal, no tiene derecho a exoneraciones fiscales. El MIPYME apenas le aprobamos una ley que se le da 5 años de exoneraciones, 3 años de exoneraciones sobre impuestos sobre la renta y le ponemos trabas. El MIPYME tiene que generar un 20% de aumento en su planilla anual para poder obtener los beneficios de exoneraciones fiscales y para que no le cobren el impuesto de industria y comercio, que es el impuesto que realmente golpea, el impuesto sobre el volumen de ventas, que es el 1% que se le paga a las municipalidades. Ese es el impuesto, y aquí yo sé que me están escuchando muchos emprendedores, que golpea directamente a la economía del emprendedor, que es el que genera la mayor parte de los empleos. Entonces, hoy voy a lo siguiente. ¿Por qué ha estado fracasado? Nosotros como Estado no generamos empleo, lo genera la empresa privada. Nosotros generamos las condiciones ideales para que la empresa privada genere el empleo. Entonces, hace más de 30 años el Estado dijo, bueno, aquí está empresa privada, exoneraciones fiscales de todo tipo, como incentivo para que usted genere todo tipo de empleo. Viendo la empresa privada, el lado oscuro de COEP, el lado oscuro de la ANDI, el lado oscuro de los que concentran el poder, y absorbieron para pocas personas esas exoneraciones fiscales. Y fracasaron con la generación de empleo. Es por eso que yo le pregunto, y es un tema que aquí lo han estado mencionando, no hay mucha generación de empleo en el país. Y tenemos 30 años de estar con estos incentivos fiscales. ¿Qué es lo que nos queda? La conclusión, los incentivos fiscales no han cumplido con las expectativas entonces, o esta ley anterior de exoneraciones fiscales no ha cumplido con la expectativa de generar empleo. Entonces, hoy lo que nosotros estamos proponiendo como gobierno es una nueva ley de justicia tributaria
donde el derrame fiscal pueda expandirse a los que sí generan empleo. Y no es que estoy en contra del gran empresario. Aquí hay muchos grandes empresarios, mi admiración, que pagan sus impuestos, que generan empleo, que le dan un buen trato. Pero aquí también hay unos que no quieren pagar absolutamente nada. Aquí las camaroneras se transformaron del régimen que estaban antes a un régimen que ahora no pagan absolutamente nada en el sur. No pagan nada, ni impuesto al combustible de lo que ellos pueden generar. Entonces, al final, nosotros hemos llegado a una conclusión de que si, Raúl y panelistas, si ustedes tienen un modelo que en 30 años no ha resuelto por lo cual fue creado, ¿qué significa? Un modelo fracasado. Y necesitamos aspirar a un nuevo modelo, y es lo que estamos proponiendo con la Ley de Justicia Tributaria, abriendo nuevos regímenes donde puedan ingresar todos y que todos tengan derecho a exoneraciones fiscales, a que se evite la competencia leal. Aquí hay empresas, escuchen bien, en Solitur, porque no es que tengamos sangre en el ojo, Fátima, sino que mencionamos los abusos. Mencionamos los abusos de algunas empresas privadas. Aquí hay hoteles, hay un hotel en San Pedro Sula que el dueño tiene también una empresa generadora de energía, que en el último año, Raúl, de las exoneraciones fiscales, más de 10,000 camas importó. ¿Quién es ese? Más de 10,000 camas importó. Ah, ¿y cómo es eso? Sacamos la cuenta del número de habitaciones que tienen los hoteles que tienen. ¿De dónde es él? Y de San Pedro Sula. ¿Y qué pasa? ¿Cierto? Generó solo que cambiara una cama diaria. Y Pero aquí... él tiene un hotel. ¿Sabe qué? Tiene un hotel. Aquí hay un hotel y tiene una generadora de energía y todo. Entonces, yo le voy a explicar otra situación. ¿Es diputado? No es diputado, no es diputado. Lo representan muchos diputados, pero no es diputado. Pero lo que estoy llegando es que aquí la competencia leal se da a partir de las exoneraciones fiscales también. Aquí hay empresas que reciben y no pagan impuestos sobre renta, sobre venta, no pagan impuestos al combustible, no pagan impuestos municipales de industria de comercio, de volumen de venta, que es uno diferente al impuesto sobre la venta, ningún tipo de impuesto. Y vienen y tienen la oportunidad de vender el 50% uno y otros hasta el 100% de los productos que ellos importan o los productos que ellos producen en el país. Óigame, ¿y cómo va a ir electrodomésticos Don Pepe? ¿Va a competir contra otra transnacional que importa camas y no le pagan impuestos, no le cobran impuestos, importa refrigeradoras y importa televisores? Que en eso estamos de acuerdo. Entonces, con tu, ese tipo de cosas con tu punto de vista. Generan una competencia desleal. Entonces, al final, los pequeños comerciantes compiten contra algunos que son supercomerciantes en una clara desventaja. Ya de por sí están en una clara desventaja porque cuando uno entre más compra, más barato el producto. Yo creo que aquí, primero, yo debo reconocer que, por ejemplo, cuando yo hablo, yo creo que Netzer, vos sos una de las personas que pues siempre hemos debatido alrededor de las ideas, de los argumentos, y sos una persona que he tenido la oportunidad de estar en muchas de las comisiones y sé que respetás y escuchás a los diferentes sectores. Pero desafortunadamente los voceros que empezaron a promover esta ley por parte del Ejecutivo no lo han abordado de esta misma forma. Y nosotros en el Congreso tuvimos una parálisis legislativa justamente a raíz del mal manejo que se le dio a este tema en el Congreso. Recordemos que llegó el exministro de Finanzas y llegó con un discurso de odio, de choque. Entonces, lejos de acercar al diálogo, más bien lo que se ha hecho es que ha alejado. Pero hay otra estrategia. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Hay otra estrategia. Porque estaba en mi participación. Quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Para vos ha fracasado el actual modelo económico de exoneraciones fiscales? ¿Es fracasado? Yo estoy de acuerdo que hay abusos y que es algo que hay que revisar y que hemos acompañado en todo momento, desde el FOSDE. Estoy agarrando el espacio de Raúl. Para usted, compañero. Y hay que revisarlo, eso estamos de acuerdo. ¿Ha fracasado o le parece bien el actual sistema de exoneraciones fiscales? Es que debemos de analizarlo, debemos de, si este proceso que estamos llevando ahorita, de la Ley de Justicia Tributaria,
lo hubiese hecho usted, en la forma que lo está haciendo hubiera sido diferente, ¿verdad? Y tal vez tomando insumos de diferentes, ¿cómo se llama?, ambientes en el país. Pero no, quien lo estuvo llevando, quien lo llevó a cabo ahí, que fue bien confrontativo y principalmente señalando a la empresa privada, pero eso dañó. En pocas palabras, no Netzer, está pero bien, ¿va? Y vos consideras que está bien este sistema. Ya le va a quitar la chamba. Disculpe, Raúl, pero me gustaría escuchar a los panelistas, pues. No, Eso, es que... ¿para vos está bien o hay que cambiarlo o tenemos que seguir en el mismo? Ok, hay que encontrar revisarlo. el punto de equilibrio. Y yo estoy Porque- ¿Sabe totalmente qué de pasa? acuerdo. ¿Por qué no le digo nada? Ajá. Porque le está haciendo su trabajo para libre. No, es que Yo estoy convencido, es Raúl. que muchas cosas de las que dijo Netzer, totalmente de acuerdo, Netzer. O sea, los abusos que han habido han sido terribles. Pero yo lo que estamos pidiendo nosotros como bancada, bueno, también escuchen el otro sector. Vaya, digamos, las exoneraciones que tienen que ver y los abusos que tienen que ver como eso de que uno tiene un hotel e importa 10.000 camas. Hay personas acogidas a estos regímenes que hasta helicópteros y se han parado eso. Eso no es correcto y estamos totalmente de Cantidades acuerdo. de combustible exorbitante. Y hay un tráfico de combustible salvaje. Mira, ahí estoy totalmente de acuerdo. Que los MIPYMES hay que incentivarlo, estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que criticamos es la forma como nos tenemos que poner de acuerdo, no es con imposición. Entonces, que agarren los insumos que de la ley de equidad tributaria presentó el Partido Liberal y llegamos a un punto de convergencia, que los que más ganan, más deben de pagar. Que estos que han hecho abusos, porque han hecho abusos y terribles como los que tú mencionas, definitivamente hay que pararlos y hay que ponerle sanciones tributarias como las que dice la ley de equidad tributaria del Partido Liberal. En la ley de justicia tributaria no hay sanciones. Tenemos que castigarlos a los evasores del fisco y que se aprovechan de esos regímenes de exoneraciones para hacer los abusos que tú dices. Hay que castigarlos. Si nosotros hacemos eso en este momento, van a ir que queremos expropiar las empresas. Pero ojo, y que el socialismo y que el comunismo. Raúl, hay que yo castigarlos quisiera con multas. reflexionar sobre, creo que también, por ejemplo, antes se hacían leyes especiales para favorecer a una o dos personas. Y eso no lo podemos negar. O eran leyes diseñadas para un caso en particular. Eso es malo. Ahora se están haciendo también propuestas de leyes para poder castigar a una persona o a un grupo en específico. Y eso también está malo, porque la ley es de carácter general. Y yo creo que esa dinámica de querer adaptar una ley o una reforma solamente para que fulano, sultano, con nombre y apellido, las leyes son de carácter general. Yo creo que no podemos tener esa visión, porque si se reúnen los presupuestos, le van a aplicar a otras personas. Luego, las leyes, cuando hay cambios, hay un principio que es de progresividad. Entonces, por ejemplo, creo que la forma que se ha estado abordando esta ley, que desde el PSH hemos sido bastante claros, hay muchos componentes que estamos a favor, hay otros que hemos manifestado nuestras preocupaciones, pero algo que nos preocupa es que usted no puede de la nada venir y jalar una alfombra, porque es el sistema, se va a caer. Nosotros ya estamos viviendo las consecuencias de la zozobra, de la incertidumbre, de la preocupación, con poca inversión, con el temor que existe por parte de los diferentes sectores. Yo me acuerdo que desde que estudié Derecho, yo me acuerdo que de los primeros reclamos que hacían los catedráticos es que en Honduras, pues especialmente cuando llegaba mercantil, ¿qué dicen? Que había que ver con qué nuevas leyes íbamos a amanecer todos los lunes. Hay un principio que es generar seguridad jurídica, y parte de esa seguridad jurídica es algo que nos mide. Entonces, todos estos regímenes que hay que revisarlos, que yo estoy de acuerdo que donde hay abusos, pues que ha sido uno de los principales problemas históricos que hemos tenido en el país, es la falta, uno, de vigilancia, de cumplimiento.
muchos de estos pues, beneficios se han extendido de ser cuestiones o beneficios de carácter temporal durante un periodo, básicamente se han visto de forma permanente. Eso yo estoy de acuerdo, que hay que revisarlo. Pero también al que no cumple hay que sancionarlo, porque muchas de estas iniciativas que han servido alrededor del mundo para incentivar rubros, para motivar empleo, entonces viene y lo que necesitan tener es una adecuada vigilancia y cumplimiento, es decir, que el Estado tiene que contar con todos los recursos para asegurar que se puedan acoger al régimen que tienen y que lo puedan cumplir y que no puedan abusar. Yo creo que mucho podemos hacer las leyes más bonitas, pero si nosotros no empezamos a interiorizar una cultura del imperio de la ley, de respetar el principio de legalidad, de que además se sancione a las personas o a la persona jurídica pues que no esté cumpliendo, si nosotros no llevamos aparejado esa parte de supervisión y de sanción al que no cumple, entonces por más que hagamos las leyes, el nombre que le queramos poner, las consideraciones y los considerandos que queramos motivar, pues realmente va a ser difícil. Yo creo que hoy, especialmente nosotros, Netzer, que somos de la costa norte, como buena demócrata, tengo mis reservas, pero yo estoy dispuesta a dialogar y a construir. Pero que este debate de esta ley de justicia tributaria no venga a querer generar más incertidumbre, preocupación, porque yo creo que este es un momento donde debemos de cuidar los empleos y de forma paralela hacer acciones. Ahorita tenemos la gran crisis en la zona norte por básicamente el cierre, son aproximadamente más de 30,000 familias que están siendo afectadas por el cierre de algunas maquilas en la zona norte. ¿Qué vamos a hacer con estas familias? Bueno, yo creo que aquí hay un planteamiento que nosotros podemos desde el Congreso y que esta herramienta sirva para garantizar, estimular nuevos empleos, para estimular que exista generación y dar alternativas para aquellas personas que desafortunadamente van a perder sus empleos, que puedan seguir gozando de seguridad social. Yo quisiera pedir apoyo y hago público en este foro un proyecto de ley que estoy trabajando sobre el seguro de desempleo. Son más de 30,000 familias que ahorita van a quedar sin empleo. Y muchos de estos son en España. Muchos de estos son obreros, trabajadores y trabajadoras que, por ejemplo, están con un tratamiento de cáncer, con un tratamiento porque son pacientes renales. Yo creo que es importante que ante esta... que no te van a acusar de comunista. Bueno, yo lo que creo es que... yo lo que creo es que... aquí es peligroso. No. Entonces, yo sí creo que el Estado debe de asumir, porque el Seguro Social no puede. Usted sabe que el Seguro Social no puede venir a recogerlo, pero el gobierno debe de crear nosotros crear una ley para que el Estado pueda ayudar a cubrir con su cuota patronal y que el paciente, imagínense un paciente que tiene un tratamiento de cáncer, que solamente el seguro le cubre por 2 meses, ¿verdad, doctor? Si no me equivoco. Ese trabajador, ese obrero, yo estoy preocupado especialmente por los desempleados de la zona norte, ellos deben de tener un seguro que el Estado les apoye con esos recursos, esos préstamos que ahorita iban para la Secretaría del Trabajo. Replanteémoslo, démosle seguridad y salud realmente a los que ahorita están sufriendo esta crisis de salud. Estas acciones paralelas son las que nosotros debemos de abordar para asegurar que en realidad tengamos justicia en el país desde una perspectiva más amplia. Va a tomar el punto Raúl, ya va a tomar el punto Raúl. Dijo ella algo y lo voy a utilizar las palabras de ella. ¿Sabe qué? Nexer aquí vino a decirles a ustedes tres que por qué están en contra de la ley de justicia tributaria. No que su servidor no es así. Pero en los planteamientos que les hacía es eso, para ver cómo ustedes van a argumentar por qué están en contra de esa ley de justicia. Eso les estaba haciendo no está socializada. Yo le dije que lo que le dije, que estaba de acuerdo en todo eso. Sí, estamos totalmente de acuerdo. El que más gana, más debe de pagar. Y eso estamos totalmente de acuerdo, Netzer. Y pero los abusos que existen por parte de algunos exactamente, eliminar ese tipo de abusos que hay. Pero debe socializarse bien. Se eliminó el empleo por hora. Así. Y no tenían una
alternabilidad a eso, ¿verdad? El Partido Liberal tenía una propuesta que jamás fue escuchada, es que lo que queremos que nos escuchen, hubiésemos apoyado esa escuchen. propuesta. Pero Entonces, ese tipo de cosas es que le debemos de hacer bien analizadas, estudiadas y consensuadas, mientras hasta el día de ayer nos dimos cuenta nosotros del dictamen. Eso no puede ser. No, de eso acuerdo, no puede ser. pero Entonces, para poder nosotros darnos cuenta realmente qué es lo que viene ahí, ¿verdad? Inclusive nosotros como bancada invitar a empresarios, invitar al sector obrero también para ver en qué le ayuda más al país en la generación de empleo. ¿Qué es lo que queremos? Generar empleo en el país, porque no hay. Se van a ir más de 30,000 equidad tributaria, más de 30,000 familias que van a estar a la deriva totalmente, ¿verdad? Porque ¿dónde van a ir si no hay generación de empleo? Imagínense el crecimiento que ha habido en el país, es en la banca y el sector telecomunicaciones. Escuchen bien, en la banca y el sector telecomunicaciones que ha subido creo un 3%, y ustedes lo han inclusive aplaudido. El sector, las de la banca y el sector de telecomunicaciones no es el mayor generador de empleo, es la manufactura, es el sector productivo, el sector agrario, el sector agrícola que ha estado totalmente descuidado, y ahí es donde debemos de enfocar. Imagínense, si usted va a los bancos, no hay dólares, estamos importando más de lo que exportamos. Y eso es terrible para el país, no hay divisas en el país por esa razón. ¿Por qué? Porque muchos se han dedicado más bien a comprar un producto terminado y venderlo en el país, que producirlo en el país y estar generando empleo. Entonces, ahí es donde debemos de enfocarnos, tratar de traer la inversión, la mayor cantidad de inversión al país para poder generar empleo. Sí. Bueno, ¿me permite ahora? Sí. Es que ahora yo... dejar claro al pueblo hondureño que... lo dejé claro, ¿está o no? Es que como yo le dije a Netzer, estamos claros de que sí se ocupa una revisión de todos estos regímenes y parar los abusos porque sí han existido. Dejar claro de que no es una oponerse por oponerse, no estamos en una oposición, pero sí queremos una construcción que nos sean incluidos. Digamos, nosotros como Partido Liberal estamos pidiendo que se nos oiga. Metimos una contrapropuesta para el empleo por hora, que todavía está existiendo. Queremos empleo por hora y que se proteja al empleado con muchos de los beneficios, obviamente, del empleado ya permanente, pero no se nos ha escuchado. Ahorita hacemos una contrapropuesta de la ley de equidad tributaria, que es una convergencia de muchas de estas cosas que muy bien las planteó Netzer, porque esos abusos deben de parar, debemos de proteger las mini pymes, porque es ahí donde se genera el empleo. La máxima cantidad de empleo son las mini pymes, y no están también acogidas a ninguno de estos regímenes, estamos claros en eso. Pero lo que queremos nosotros como bancada, que por favor se nos escuche y discutamos también una contrapropuesta y encontremos un punto de convergencia, que quedemos claros todos. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos las observaciones. No es a la imposición, no es que nos vengan a decir que esto debe ser así. Encontremos los puntos medios en los cuales todas las partes quedemos contentos. Así que dejar claro que obviamente sí se necesita revisar porque han habido abusos, obviamente sí se necesitan revisar algunos regímenes que han favorecido a unos pocos y han hecho una competencia desleal, totalmente de acuerdo. Y es ahí donde nosotros tenemos una contrapropuesta que queremos que no sea escuchada. ¿Y Libre y está dispuesto a escuchar eso? Es que mire, esta ley de justicia tributaria, Raúl, ha sido la ley más socializada en la historia. Sí, pero yo dije que hicieron una contrapropuesta y que ustedes no le paran bola. Si no es lo de ustedes, no hay nada. Van todos los sectores. Ellos y el Partido Liberal les hizo una propuesta, ustedes no le paran bola. ¿Por qué? Bueno, hay que escuchar a la comisión encargada de la ley de justicia tributaria, al doctor Hugo Noé, que estuvo manejando eso, por qué se incluyó o por qué no se incluyeron algunas de las referencias que los diferentes partidos hicieron, ¿verdad? Hay que aclarar un dato benévolo de esta ley, para que no estemos preocupados de que se implementa la ley y se va la inversión, se va esto, se va lo otro, porque es el boom que se maneja en algunos medios de comunicación. Pero esta ley tiene un principio, y se llama el principio de derecho adquirido. ¿Qué es eso, pueblo hondureño? Es de que aquellas empresas que ya tienen un contrato de exoneraciones fiscales
que les vence en 10 años, en 8 años, en 6 años, en 4 años, y llegamos a aprobar hipotéticamente la próxima semana la ley de justicia tributaria, que lleguemos a un acuerdo entre bancadas y lo logramos aprobar, estos empresarios van, con ese principio de derecho adquirido, van a poder gozar de todos los años de exoneración fiscal con el régimen anterior para el cual ellos ya habían suscrito y tenían permisos especiales. Es decir, no es que la ley se implementa, la aprobamos el próximo miércoles, el segundo debate el martes, y el miércoles llegamos a un acuerdo y la aprobamos, y se publica el jueves, y el lunes ya estas empresas ya no van a recibir ningún tipo de exoneración fiscal. Van a tener el espacio para lo que decíamos todos, para irnos adecuando, para no dar el golpe de un solo, sino que irnos adecuando al nuevo régimen. Y ahora, con la nueva ley de justicia tributaria, que ya hemos aclarado de que el modelo de exoneraciones fiscales actual está totalmente fracasado, porque lo único que el Estado le pidió a la empresa privada fue genere empleo, porque yo no genero empleo, yo genero condiciones especiales para que usted, empresario, genere el empleo. ¿Y qué hizo el Estado? Tenga, no pague nada, le dio todo tipo de exoneración de impuestos y se acaparó por un pequeño sector que hizo que fracasara ese régimen de exoneraciones fiscales y no hay empleo. No hay empleo a pesar de que el Estado, ojo, el Estado no es libre en el poder. Hablo de los diferentes gobiernos, nacionalistas y liberales y todos, que aplicaron las exoneraciones fiscales, fracasó totalmente porque no han generado empleo. Si hubiese sido este modelo exitoso, hoy no tuviéramos desempleo en el país, pero existe el desempleo porque lo acapararon. Lo mismo pasó con otra ley, ya vamos a discutir el tema de la ley de empleo por hora. Lo mismo sucede con otras leyes que vienen con un buen espíritu, con una buena intención, pero en el camino se deforman y terminan acaparándola a un pequeño sector. Hoy lo que queremos es que todos tengan derecho a exoneraciones fiscales, y cuando el zapatero de la cuadra, cuando el que hace piñatas, con el pequeño restaurante, va a poder contratar 1 o 2 personas porque ya no va a pagar algún tipo de impuestos. Totalmente y ya va a tener un mejor ingreso. Aquí, yo lo digo como abogado especialista en derecho empresarial, aquí abrir una empresa es complicado. Es complicado porque se le va más en cuestiones legales, Fátima, abogada también, se va más en cuestiones legales que la inversión en el capital semilla. Entonces nosotros con esta ley, con ese principio de derecho adquirido, se le da el espacio para que todas las empresas que ya tienen exoneraciones por 5, 10, 15 años, las mantengan, y cuando se les finalice, se les va a empezar van a tener que elegir un nuevo régimen en el cual ellos se sientan más cómodos, propuesto por la actual ley. Todo eso se escucha bien, pero ellos no quieren. No sé, o sea, ¿cómo que no sabe? ¿Sí o no? o sea, para mí no quieren, pero yo espero que, yo me alegro escuchar al doctor ahorita que me dice de que comparte Claro casi que en su sí. totalidad la Claro, lo único que queremos es que nos escuchen también, pues, o sea, que nos escuchen la propuesta de la bancada del Partido Liberal, y también, y se parecen los nombres, Ley de Equidad Tributaria. Yo creo que algo que es difícil de ¿Quién del decir, que Partido si Liberal dice acompañan eso? o no ¿Quién? acompañan, ¿Quién redactó ¿cómo eso? podemos decir si se Entre acompaña varios si sectores. hasta ayer lo, Sí, entre hasta ayer lo varios. hicieron Santa Luisa. público? Hasta ayer Entre lo varios. conocimos. Bueno, usted está más informado. Usted no sabe, Yari No, Rosenthal hizo bueno, usted está más Raúl, informado que yo. Raúl. que sabe de economía. Raúl. Hay que ser justos. Pero, usted por sabe ejemplo, más están preguntando si información. acompañamos o no acompañamos. ¿Cómo podemos hoy tener una posición si hasta ayer ha sido público el dictamen? O sea, hasta ayer básicamente lo soltaron. Todo el mundo... No va mal, perdón que no va mal. Los escucho a ellos tres ponderando las cosas buenas. No, es que no, no, es es que que no. el espíritu Sí, está bien. Es que sí y hay cosas buenas. el espíritu, La pero socialización. también hay que reconocer, y yo debo decirlo, que el manejo que lo han dado ha sido malo. Entonces aquí es como que yo diga, es que ocupamos una nueva ley orgánica del Congreso Nacional y se tiene que aprobar mi ley orgánica del Congreso Nacional. Porque es que mi ley es la mejor, porque mi ley habla, y que yo no tenga la voluntad No o la digan mi ley, que aquí no queremos ver nada de mi ley. Bueno, lo que yo digo Así, es molestando, que Patricia. necesitamos realmente
tener más prácticas democráticas dentro del Congreso, a donde hay una democracia representativa, para poder escuchar y construir, que yo siento que ahí es a donde está el problema, y parte de los acuerdos tiene que ser pues entender cuáles son algunas de las preocupaciones de las diferentes bancadas, porque las hay, y poder analizar realmente y que Libre tenga la disposición de poder recoger y adaptar algunos de estos planteamientos. No digo que no estén, probablemente están, hay que ver el control de cambio que hizo la comisión, qué cosas se incorporó, y sobre eso pues continuar el diálogo político. Sí, con el tema de la maquila, sí yo quiero dejar claro al pueblo hondureño que la maquila no se está yendo por la implementación de políticas públicas de este gobierno. Ellos lo han aclarado, Fátima. El mercado de ropa en Estados Unidos, el mercado de insumos en Estados Unidos ha bajado catastróficamente. Y eso ha hecho que ellos hagan cierre en muchos de los países de los que están operando. Lo han aclarado. Te lo digo porque de manera particular visité la maquila que se retiró el año pasado en Choloma y quisimos llegar a un acuerdo para saber qué era lo que... Porque yo casualmente al gerente de recursos humanos fue compañero mío y lo conocía, y él me consiguió la cita. Y él me dice que no nos vamos por que ustedes nos estén haciendo algo. Nos vamos porque simplemente la demanda que teníamos ha bajado bastante y eso nos obliga a cerrar mercados. Y no solo en Honduras, estamos cerrando también en Nicaragua y también estamos cerrando en otro país. Pero, por ejemplo, algunas que están cerrando ahorita se están yendo a otros países. O sea, es decir, que básicamente hubo una competencia y Honduras ya no es competitivo. Y yo quiero agregar algo ahí. Pero, o sea, entonces el empleado de la maquila ahí necesitamos más mejor. expuesto a enfermedades laborales. No, pero estoy con lo del seguro de desempleo. Ajá, imagínate. Pero yo escuché que no les están comprando y no les compran. Se tienen que ir. Pero, por ejemplo, hay unas que se están mudando. Raúl, yo tengo que no les están comprando. Sí. Los gringos no están comprando. Pero tengo algunas observaciones. Mire, hay empresas de la maquila que tienen contratos. Hay varias, sí, hay varias empresas grandes que tienen contratos. Pero ¿sabes qué me dijo un empresario maquilero? ¿Sabes cuánto yo pierdo? Me dice, por una toma de carretera que a mí me dice, en la cual no me llega la materia prima, yo no puedo sacar el producto terminado, mis empleados no me llegan, los empleados no se pueden ir para su casa porque hay una toma de 24 horas. Yo estoy perdiendo casi $1 millón por cada día que me toman la carretera. Entonces también ese es un problema que desincentiva a la inversión. ¿Sabe? Me dice cuánto me cuesta la energía eléctrica aquí nomás, me dice en Guatemala, 7 centavos de dólar menos. Entonces, todos esos aspectos, el abordaje debe ser integral. Por eso es que le estoy diciendo yo que nos escuchen como Partido Liberal y que por lo menos, bueno, discutamos esto en la Cámara también. Tengamos alternativas y hagamos un punto de convergencia. Porque mi verdad, obviamente, pueden tener algunos acuerdos y desacuerdos, como lo otro. Yo a Nexar le he dicho, estoy muy de acuerdo con muchos de los planteamientos que ha hecho. Pero obviamente tenemos que escucharnos todos y ahí llegar al punto de convergencia para que Honduras, todos sus ciudadanos, pues, gocen del beneficio total de muchos de estos impuestos. ¿Y qué ha pecado el Estado? Y cuando digo el Estado no solo me refiero a me refiero desde que Honduras es Honduras. Desde 1982, vaya, para poner un ejemplo, desde que volvimos a la democracia. Sí. La falta de supervisión que hemos tenido en este tipo de regímenes que hemos favorecido y que se han hecho multimillonarios, unos pocos totalmente de acuerdo. Pero no podemos satanizar. ¿Cómo es? Capital y golondrina. Bueno, pero no podemos realmente decir solo esta es mi verdad y por lo menos no escucharnos nosotros la propuesta de cosas muy buenas, probablemente algunas no estén de acuerdo, pero bueno, por lo menos escuchen y miramos qué cosas podemos incorporar en beneficio del pueblo, no de un sector en específico. Me acaba de escribir el ministro en el despacho del Trabajo y Seguridad Social que se encuentra reunido con el sector maquilero, tratando de llegar a una solución. Y como yo te digo, Fátima, conozco al ministro de la costa. Sí,
no son políticas públicas implementadas por el Estado que están ahuyentando. Es que no hay mercado en Estados Unidos. Está golpeada la economía de Estados Unidos porque están invirtiendo demasiado dinero en la guerra con Ucrania y en las diferentes guerras que ellos están financiando en el país, inclusive lo que meten en Honduras para desestabilizar el mismo gobierno. Entonces, yo sí les quiero decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con eso de que no les están comprando a maquiladores y ellos mismos dicen que por eso cierran. Pero quedan los desempleados y la oposición... Hay que buscar una solución. Claro, porque la oposición Así lo que va a decir, gobierno es libre, lo que están diciendo, de que están cerrando las maquilas porque aquí ya no es competitivo. Pero imagínense que a la maquila le hemos dado el CIT y SOLI no pagan un tan solo impuesto en Honduras, ni combustible, ni impuesto de combustible pagan. Le hemos dado las mejores condiciones para que puedan generar. Y me dicen que se van a otro país porque le mejoran las condiciones. Pero es que, ¿cómo vamos a mejorarle más las condiciones a los SOLI y a los CIT? El ambiente, la competitividad no solamente tiene que... El ambiente, la seguridad jurídica, lo que mencionaba, los costos de energía, la tomas de estabilidad carreteras a social. nivel Son nacional. temas que se analizan para poder... Yo creo que eso es a donde Honduras, y no es de ahorita, creo que venimos ya, ya venimos con una larga data a donde Honduras no genera seguridad jurídica por la politización, por ejemplo, de la Corte. Nos brinda empleo, sí es cierto, pero donde deja una crisis después de 15 años en laboral el trabajo. Se lo digo yo, no porque lo he escuchado. Tengo tías, tengo primas que han trabajado, bueno, las primas unos cuantos años, pero mis tías, tengo una tía que se retiró hace poco, a los 45 años le dieron una patada después de 20 años de trabajar en una maquila. 20 años trabajo en una maquila, en la misma. Entonces, ahí y ahora ella tiene un montón de problemas de salud. La ley ya existe, y cuando le explotaron, toda su fuerza laboral, le dijeron, ¿sabe qué? Usted ya no es competente para estar aquí en esta maquila. Váyase. Pero desgraciadamente es así en todos lados. No. En el periodismo, en los abogados, todo el mundo es lo mismo. Pero la exposición del... Mira, y la visión de los gobiernos, la visión de los gobiernos. Mira Costa Rica, por ejemplo, que ellos evolucionaron. Entonces ya, por ejemplo, esas naves a donde antes eran textiles, ¿ahora qué hacen? Ahora fabrican arneses, hacen chips, pero ¿qué tiene que venir al lado de esto? Apostarle a una educación de calidad. Costa Rica dejó de pagarle a las Fuerzas Armadas, erogarle a las Secretarías de Seguridad en armamento, y ellos invirtieron esos recursos en educación de calidad. Pero aquí, antes yo me acuerdo que cómo le daban duro al presupuesto para defensa y seguridad del Partido Nacional, y ahora vienen igual de inflados. Y esos recursos se están dando siempre a esos sectores que le dan legitimidad y confianza a los gobiernos de turno, y no estamos atacando y resolviendo los problemas de raíz. Yo creo que en el país, mientras no tengamos educación de calidad, que nuestros jóvenes estén estudiando carreras, que los tiempos van cambiando y ahora de una forma más acelerada. Las carreras que generaban empleo hace 20 años no son las carreras que están generando empleos ahora. Las habilidades que nos enseñaron a nosotros en las escuelas y en los colegios ya no son las habilidades que tienen que tener estos jóvenes. Entonces, esos recursos eso es el Estado, y no me refiero únicamente a Libertad y Refundación, me refiero a la reflexión que los gobiernos deben de hacer en función de cómo vemos las maquilas, porque las maquilas tenían que ser, bueno, hay tantos desempleados, demos empleados, pero vamos a calificar, vamos a dar empleo a esas personas para que ellos puedan ir mejorando en sus aptitudes y habilidades, y que los trabajos pues obviamente sean un poco, que tengan mejores condiciones. ¿Sabes dónde influyó realmente el gobierno este presupuesto? En la infraestructura, más de 14,000 millones en inversión social. Ayer fuimos a inaugurar una carretera totalmente nueva, 9.64 kilómetros de concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor, en la entrada del desvío a Mapa, a llegar al municipio de San Antonio de Cortés. Vos has hecho política y en campaña tuviste que haber ido a San Antonio de Cortés. Uno destruía los vehículos ahí, hoyo tras hoyo. Hoy ya puedes llegar en 15 minutos del desvío a San Antonio de Cortés, y esos no lo hemos hecho solo en San Antonio. Te pongo el ejemplo porque ayer lo inauguramos.
pero la infraestructura que ha implementado este gobierno en carreteras, a los que vivimos en la costa y nos vamos a occidente, nos damos cuenta que le estamos generando, estamos generándole condiciones. Pero hoy, eso, Netzer, ustedes son defensores de la maquila, allá la maquila pudiera poner una sanación. No, pero eso no es solo de ustedes. Eso lo aprobamos todos en el Congreso Nacional. Todos. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que cuando los veo a ustedes dos me acuerdo que antes eran compañeros. No, es que tenemos muchas convergencias, pero, o sea, que se invierta en carreteras es una propuesta, obviamente, que nosotros estamos de acuerdo y para que eso sea una realidad lo aprobamos. Lo que muchas veces hemos hecho las observaciones, que ya estamos finalizando el año y la ejecución de los presupuestos en alguna secretaría dan pena. O sea, eso es ser incapaces. Ya vamos a hablar de eso. Solo déjeme ir una pausa. Aquí me escribe un empresario que tiene muchísimo dinero aquí en Honduras. Se gasta cualquier cantidad de pisto en un hobby que tiene desde hace muchísimas décadas. Y dicen, Estados Unidos es igual. Te votan cuando quieren sin pagarles nada y todos los días se van 800 personas a que los exploten los gringos. Esa es la realidad, dice uno de los más ricos de Honduras, que me escribe que tiene un hobby carísimo. Digo yo, ¿cómo? Como los que tienen Netzer. No, le estoy hablando de unos gastos de verdad y mal invertidos de pisto, por cierto. Don Gilberto Ríos quiere participar esta mañana sobre el abordado con estos distinguidos parlamentarios. Don Gilberto, buenos días. Buenos días, Raúl. Muy agradecido por la oportunidad de participar en su programa. Yo quisiera saludar también a sus invitados, ¿verdad? A la amiga Fátima Mena, al diputado Hernán, también del Partido Nacional, al amigo Yavesa Villón, ¿verdad? Hoy en las filas del Partido Liberal. Y por supuesto al compañero Netzer Mejía, que ha hecho una muy buena exposición, ¿verdad?, del espíritu de la Ley de Justicia Tributaria. Fíjese, yo lo primero que quería precisar era que esta ley tenía un carácter, dentro de la doctrina liberal, un carácter estrictamente liberal. O sea, no hay nada de socialismo aquí, ni de estatismo también, que puede ser incluso un vicio del socialismo, o ninguna idea de hacer prevalecer, digamos, el Estado frente a la empresa privada, que también es una disyuntiva falsa que se ha planteado, ¿verdad? Sino la de un sector de empresa privada que es realmente minoritario y que proviene de esa época neoliberal de Honduras que duró 30 años. Y Netzer el diputado Netzer decía, precisamente si ese modelo de exoneraciones había fracasado, y a mí me parece que es más que evidente que ha fracasado en su cometido de generar empleo, pero no solo ese fracasó todo el modelo económico del país de los últimos 30 años, pues, que nos sumió en un papel dentro del mercado internacional de productores de materias primas, y que ni siquiera esas materias primas nosotros, o sea, no saltamos nunca del mercado A, pues de la producción A de materias primas, nunca lo hemos podido ni siquiera industrializar nosotros, por ejemplo, o agregarle valor. Y eso significa cambiar estructuralmente, pero no es muy difícil tampoco, la economía nuestra, porque ha estado priorizada para ese pequeño sector agroexportador o de maquileros, digamos, que no son los grandes generadores de riqueza en el país. Y de empleo, sí de empleo, pero de empleo de mala calidad. De hecho, se había visto en un primer momento, en los años 90, como un modelo de transición a otra forma de economía, y no de quedarse anclado en esa forma, porque ya lo explicó Netzer también ahí con una vivencia personal, y yo conozco miles de casos, porque son a los que se dedicaron principalmente los sindicalistas de las maquilas en la zona norte, a exponer, ¿verdad?, cómo las mujeres terminaban enfermas de enfermedades en las manos, en los diferentes nervios y músculos de las manos, pero también en los pulmones por el polvillo de las telas y todo eso, o sea, y el rigor también de las jornadas de trabajo, es decir, no es el trabajo que nosotros idealmente queremos para la población hondureña. ¿Y por qué digo que es fácil? Bueno, porque se ha priorizado precisamente por ese discurso que es falso de la inversión extranjera. Sí, la inversión extranjera es importante, sí, la inversión extranjera está en crecimiento. El interanual de enero
había crecimiento de $1.000 millones de la inversión extranjera, de los cuales 60% casi eran de inversión, por cierto, norteamericana, ¿verdad? Lo que además evidencia que sí hay confianza del mercado hondureño en invertir, y sobre todo de la inversión norteamericana. O sea, si hay buenas relaciones a ese nivel, no hay que llevar otros debates al tema económico, porque la economía más bien tiene su propia dinámica. Y esto nos está indicando que estamos haciendo bien. Pero además de eso, y de ese discurso de la inversión extranjera, que a mí me parece un poco falso, está la inversión nacional. El 95% de la inversión es nacional, ¿verdad? Y esa inversión no está exonerada. Entonces yo siento que es como una contradicción muy elemental, y no se trata de una transición, como les digo, dolorosa para la población, no, de ninguna manera. Sí es dolorosa, más bien si se hace de manera tibia, como se está haciendo en ¿cómo se llama?, con la ley de justicia tributaria. Más bien es una reforma, es una cosa sumamente, además ni siquiera quítalas, y además da acceso a otros regímenes que ahí los estaba mencionando también el diputado Netzer, ¿verdad?, que tienen otro nombre. Entonces yo siento que no es tiempo de ser moderados, y siento que es tiempo de debatirlo desde el punto de vista también de la doctrina económica, y ahí sí quisiera dirigirme directamente a Hernán y a Fátima. Me parece que están siendo defensores de una posición neoliberal, y lo mismo Yahvé, ¿verdad? Y el Partido Liberal, ¿verdad?, de Honduras hace mucho tiempo es un partido neoliberal, salvo en los gobiernos del presidente Zelaya, por supuesto. Y luego me parece que sí, desde la doctrina económica, entender que lo que quiere son igualdad de condiciones en el mercado, que es lo que plantea la economía de libre mercado, pues. Entonces, este sector de privilegios, ¿verdad?, no está generando ni mayores condiciones ni mejores condiciones de empleo, ni mayores condiciones de empleo en el país, que es también algo que nosotros debemos abordar me parece, desde esa perspectiva, y abandonar esa visión neoliberal del desarrollo, que evidentemente es la que está fracasando. Gracias a la participación de don Gilberto Ríos. ¿Ya ven? Sí, bueno, decirle saludos a Gilberto, siempre le tengo aprecio. Decirle que nosotros simple y sencillamente estamos proponiendo, como bancada del Partido Liberal, que también el pueblo hondureño conozca nuestra propuesta. Tenemos que la mayoría de las convergencias, de lo que ha dicho Netzer, tenemos puntos de convergencia pues altísimos, pero lo que no nos parece es que tenemos una propuesta que se parece en muchos de los aspectos. Es más, el único que de repente, que incluso es mejor en nuestro juicio, es que estas empresas que realmente abusan de esto, hay castigos tributarios. O sea, se les pone incluso multa. Entonces, esas cosas y esos aspectos las debe de conocer el pueblo hondureño. Pero cuando simple y sencillamente se nos cierran las puertas, así como se nos cerró las puertas del empleo por hora, que realmente tenemos que ver avenidas que hay propuestas similares. Muchas de estas cosas nosotros estamos de acuerdo, que el rico pague más, que el rico no saque ese capital al extranjero, a paraísos fiscales, y no genera la riqueza por la cual fueron pues dada todo ese montón de exoneraciones. Estamos totalmente de acuerdo, que se promueva más el empleo en las minipymes, que le demos condiciones al que realmente genera el empleo, que son las minipymes, de acogerlo a muchos de estos regímenes. Estamos totalmente de acuerdo. Como bancada estamos pues solo pidiendo que se nos escuche. No se nos escuchó en la ley del empleo por hora, que damos unas salidas a estas empresas, a muchas minipymes que realmente estaban generando empleo, y que damos salidas a que estas, como que esté acogida a un régimen de empleo por hora, tengan derechos también. No se nos escuchó. Ahora la minipyme que está haciendo clandestinamente contratando por hora. Así también estamos dando salidas para que realmente tengamos una convergencia en favor del pueblo, no de un pequeño sector de grupos de empresas. Entonces creo que en la medida tengamos claro que el diálogo, el consenso, yo no tengo interés en estar defendiendo a X empresario o a Y empresario, no es mi interés, ni como bancada ni como persona, pero creo que deben de ser más abiertos en el diálogo. Bien lo dijeron los compañeros, hasta ayer conocimos el borrador final, y creo que ha sido falta de consenso y un diálogo franco y sincero en favor del pueblo hondureño. Eso es lo que ocupamos. Démosle dos alegrías al pueblo hondureño. Aprobemos esta ley
y que nos escuchen la propuesta de nosotros y se van a dar cuenta que es bastante parecida a la ley de justicia. Es más, se parece incluso a los nombres, ley de equidad, pero también démosle otra alegría al pueblo hondureño. Netzer, te lo pido como amigo, restablezcamos, hombre, la extradición, porque muchos de estos capitales, Pero la extradición sigue, no se ha muchos de quitado. estos capitales, pero la quitaron. Está denunciada. Muchos de estos capitales, es lo mismo, muchos de estos no es lo mismo, capitales, claro, jamás muchos de es lo estos mismo. dineros Claro que sucios sí. vienen también a contaminar al país. Entonces, realmente, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. No solo vamos a beneficiar un sector y vamos a castigar el otro. Beneficiemos al pueblo hondureño. Aprobemos esta ley con todas las observaciones que tienen todos los sectores, pero también no permitamos que aquí se vuelva un paraíso del narcotráfico, un paraíso donde realmente lo único que le tienen miedo es a la extradición. Porque ¿qué viene con el narcotráfico? Viene el lavado de activos y mucho de este dinero sucio entra a muchas empresas. Entonces démosle ¿Y la política? démosle a la política, claro que sí. Ya vimos el Démosle video ahí. dos alegrías al 2006 pueblo había hondureño. estado investigado. Aprobemos esto Estuvimos viendo las y declaraciones que allá las cuando- extradiciones realmente vuelvan al país. ¿Por qué? También démosle, porque aquí estamos hablando de que hay parálisis en muchos temas importantes. Démosle el presupuesto necesario a la unidad de política limpia para que todos estos dineros sucios o todos estos dineros de estos grandes empresarios no entren a ciertos sectores o a ciertos diputados para defender muchas cosas que no se pueden defender. Entonces, aquí hablemos y sincerémonos. Esas son las cosas que nosotros estamos pidiendo. Está la unidad política limpia prácticamente amarrada. No se le ha dado el presupuesto necesario. Entonces, ¿cómo van a supervisar a diputados que reciben dinero de estos empresarios que ahorita están cuestionando? No hay el dinero suficiente para que estos puedan supervisar el dinero que entra también del lavado de activos y que financian a ciertos diputados. Entonces, aquí hay que hablar las cosas claro. Es que se nos escuche. Eso es lo que simple y sencillamente estamos pidiendo como bancada. Pero Planillas ha formado en Comayagua, yo le estoy ayudando, vaya, le pido al Departamento de la Paz. ¿qué No quería- existe en el ¿Qué Departamento iban a de la Paz. opinar del jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Perdón? ¿Algo del jefe de las Fuerzas Armadas? Ah, no, que lo vamos a interpelar porque ¿Por qué lo quieren interpelar? por ese sesgo que tiene político, que no debe serlo, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas son no políticas y no deliberantes, y él ha tomado partido, ¿verdad? Y por eso lo queremos interpelar en el Congreso Nacional. El día de ayer se pidió la palabra para eso, porque podía interrumpirse según la ley orgánica del Congreso Nacional y poder presentar la moción de orden, y no se nos dio la palabra. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Hubo el descontento el día de ayer, y bueno, esperamos que para hoy, ojalá haya sesión, porque según dijo quien preside el Congreso Nacional, que lo iba a hacer vía redes sociales, ¿verdad? Y según la ley dice que debe ser 24 horas antes, pero no lo están cumpliendo. Diputada Fátima. Bueno, yo creo que es importante pues resaltar el rol de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Yo creo que este es un tema desafortunadamente que creo yo que él se ha extralimitado en sus declaraciones a querer abordar un tema que hay un debate público, además la forma en que se dirige, ¿verdad? Yo creo que aquí es una decisión que tiene que tomar el Congreso Nacional, y que desde las Fuerzas Armadas se esté orientando pues una posición, a mí me parece pues que no fue asertivo por parte, en este caso, del general. Creo que esperaría pues que él mantenga pues la distancia y que deje que los políticos tomemos una decisión, porque es algo sobre lo cual no nos hemos pronunciado todavía como Congreso Nacional, y además siento que se sale un poco fuera del esquema de cuáles son sus atribuciones, en este caso como miembro de las Fuerzas Armadas, y además quién las lidera. Es que hay, no es cualquier militar, es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el que va a custodiar el material electoral. Cuando me dice a custodiar el material electoral, Es le una gener- fuerza. le genera dudas de que Claro, que porque puede- porque la ministra de que de puede querer Defensa, favorecer a Rixi. porque su jefe
su jefe, que es la ministra de Defensa, está compitiendo para la presidencia de la República. Eso no es moral, no es ético. Entonces, hay que hablar las ¿Es cosas. inmoral el jefe de las Fuerzas Armadas? No, usted? es que no es moral ni es ético de repente estarse poniendo prácticamente con una política partidaria. Yo creo que el militar tiene muy claro su rol de militar. El político debe ser, es como que yo me ponga a opinar cosas de las Fuerzas Armadas. Ese no es mi ámbito de competencia. O sea, simple y sencillamente definamos los roles. Entonces, con todo el respeto que yo le pueda tener, creo que se extralimitó por dos razones. Uno, porque la Constitución se lo prohíbe. Y dos, porque su jefa es la candidata del partido oficialista. Eso no se mira bien. Entonces, aunque no fuera cierto, pero ¿qué es la percepción del pueblo? Que se esté inclinando a favor de la candidata del oficialismo. Y eso es peligroso. Eso en una democracia realmente, yo me fijo en democracias consolidadas, aunque no perfectas, porque no hay perfección, como la de Estados Unidos, no va a haber al equivalente, el jefe de las Fuerzas Armadas, inclinándose por un lado o por otro lado. Se mantiene neutral como debe de ser, como son las democracias consolidadas. Así que creo yo que ha cometido dos errores. No sé si porque no sabe cómo son los políticos, y cuando digo cómo son los políticos, lo hablo en general porque también cuando estuvo el señor Juan Orlando, algunos se extralimitaron también, algunos militares, y creo que el militar debe nuevamente agarrar esa doctrina que los caracteriza, esa doctrina que realmente de militar, una carrera difícil de muchos años, de respeto a la Constitución de la República. Cuando los militares agarran ese rol, los políticos realmente no solo agarran respeto hacia la institución, sino que también tienen sus cuidados para no cometer los abusos y los excesos que lastimosamente ha ocurrido en las últimas décadas en el país. ¿Y usted, Nexer, usted sí está totalmente de acuerdo con el jefe de las Fuerzas Armadas? Dicen el Partido Nacional que lo quieren interpelar, va a ver la moción de orden. Yo pregunto, ¿y por qué no interpelaron al jefe de Estado Mayor que dio un golpe de Estado? Que después sale diciendo en los medios de comunicación Romeo Vázquez que nadie lo puede tocar en Honduras porque él tiene un chip y una memoria con información de todos los políticos que la tiene guardada por A o por B. ¿Lo ha dicho, ¿no? Ojalá la saque. Aún no. Sería interesante en un estado de democracia, de Estado, alguien que diga que tiene la información de todos los políticos y que por eso no lo han metido preso, debería estar siendo investigado. Sí, ahora, ¿Quién dice eso? Romeo Vázquez lo dijo en un medio de comunicación, en una entrevista. Él dijo, a mí no me tocan porque yo tengo una memoria con la información de todo el mundo. ¿Y el fiscal qué dirá de eso? Hoy pregunto, sí, ¿por es qué? interesante Hoy saber pregunto, ¿por qué no con una declaración así la fiscalía debería actuar? Claro. ¿Por qué no interpelaron? Eso, bueno, debería de actuar la fiscalía. Con una declaración así la fiscalía debería actuar. Sí. Públicamente, así es. ¿Por qué no interpelaron al jefe de Estado Mayor que permitió la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández? Porque es ilegal, a todas luces, Totalmente una reelección de acuerdo. ilegal. ¿Por qué no se le apeló? Y si se le quiere interpelar a un jefe de Estado Mayor que se pronunció sobre una situación que está generando problemas y zozobra en el país. O sea, yo creo que estamos sobredimensionando, pero como es jefe de Estado Mayor que se puso en el gobierno de Libre, entonces aquí todo se busca atacar. ¿Por qué no interpelar? Es que el problema es la jefa. Y hay que aclarar algo. Restituir la extradición, doctor Llavé, está utilizando un término equivocado. La extradición continúa. Fue denunciada, que es diferente. Pero si hoy por hoy... Solo 4 meses quedan. Sí, faltan como 3 meses. Es restituirla cuando ya no esté. Bueno, solo 4 meses fue le denunciada. queda. Bueno, pero si tienen... ¿Pero por qué fue si denunciada? Tienen ¿por solicitudes de qué extradición... quitarla? ¿Por qué fue denunciada? ¿Cuál es la idea? ¿A quién se está protegiendo? Si tienen solicitudes de extradición, tienen 4 meses para enviarlas. Y que se que la gente... No, ojo, ahí tiene que haber un sentimiento de de enmienda acá ese a gobierno. 4 meses todo puede suceder. Fue denunciado, pero en cualquier momento puede llegar a una negociación
con la embajada americana para que ¿Y continúe. negociación por qué? No debe haber No debe haber negociación. Todo Tiene el que que- está metido a eso No, tiene es que... diferente. Porque aquí no hay enmienda que institucionalidad aquí- de ¿A quién, ese. ¿A quién se está protegiendo, Nelson? esa es la pregunta. Hombre, ¿A quién se está ¿a quién protegiendo? se está Esa es la protegiendo? Pues no lo que pues, usted Bueno, contesta. ¿ustedes quieren mencionar a don Carlos Zelaya? No sé, usted No, lo está yo mencionando. creo, se lo voy a facilitar. Bueno, sí, don Carlos Zelaya tiene vínculo con el narcotráfico y lo tiene comprobado Estados Unidos, porque ese video es del 2013. ¿Y por qué lo sacan ahorita? Que libre el gobierno. Entonces, si tienen esa información desde el 2013, ya deberían tener un expediente sobre don Carlos y deberían de solicitar la extradición. No hay excusa para que no la soliciten entonces. O sea, Pero, aquí, ¿por qué la aquí denunciaron, pues? aquí O sea, es- se denuncia Pero por por- la esa es la injerencismo pregunta que queda en que el ha aire. tenido Sí. la embajadora de Es Estados protección. Unidos en Honduras, donde les dijo prácticamente Den- narcotraficante no, denunciar el tratado es quien un en su acto de momento protección a era el delincuentes. ministro de Están Defensa protegiendo y al jefe de narcotraficantes. las Ahí sí no Fuerzas comparto, Armadas Nelson. cuando visitaron a sus homólogos en Nelson Venezuela. está porque acá- protegiendo narcotraficantes. Acá visitar O sea que a Venezuela, Honduras es tierra visitar fértil para a narcotraficantes. Nicaragua, La, visitar la- a la- Nicaragua la campaña... contra el imperio. Denunciar el tratado de la campaña va a extradición. ser guerra de quién es más narco aquí. Yo creo que es el ¿Es Honduras? desacierto más grande de este gobierno, sin Ha sido- lugar a ha sido dudas, denunciar- sin lugar a dudas, denunciar la ha extradición. sido denunciar Denunciar el tratado de extradición, que ha sido una herramienta de acceso a la justicia para los y las hondureñas. Y para mí el segundo gran desacierto es no haber cumplido. Estamos a 1000 días Sí. de que no se ha instalado en el país una CICI independiente. Y ya no vino. Así que el discurso de lucha contra la corrupción y contra, Es falso. y contra el narcotráfico, ahí realmente Fátima, se cae. y el yo gobierno espero- no ha tenido, nosotros ahí que estamos se- en la comisión de pero es una atribución, nosotros es un... estamos haciendo, el gobierno está haciendo En todo el lo posible Congreso, por traer no, a ahí- la, ahí a la no estoy CICI. de acuerdo. No, Ya lo hubieran una firmado ley el donde le convenio. está dando la potestad de ser Que acusado Naciones privado. Unidas Ya no va a ¿Sabe qué? venir. Acusado le quitan privado más bien, le quitan pueden autoridad al presentar pueblo mecanismo. hondureño, El pueblo pueden hondureño presentar sepa que pruebas la CICI independientes ya del no va a fiscal. venir, se No. les terminó el Pero tiempo, bueno, no le cumplieron al pueblo. Yo Miren, creo Nelson, que esa, Es que ahora no- yo creo en el no es como algo buena que depende cristiana, únicamente del Estado creo hondureño. que hay un El Estado sentimiento de hondureño- Una mierda. pregunta, ¿por qué no viene... Creo que es el sentimiento una, de mierda. una pregunta, Gobernada- permítame. Ajá, vamos. Ayer yo vi en el Congreso un montón que están embarrados y que los están investigando, gritando. Persecución política. Entiendo yo que si la CICI no viene es porque los de Libre tienen miedo que los investiguen. Yo creo que Pero, perdón, Fátima, y le doy la palabra. Pero muchos que estaban gritando ahí los están investigando y están así, que los van a meter presos por todo lo que se robaron. Y ojalá que al que robó se lo lleven preso. No, mire, Raúl, y la Hernán Guevara, denuncia. se lo digo, del Partido Nacional yo no voy a defender ningún corrupto. Si tienen cuentas pendientes con la ley, que se los lleven, que vayan presos, que deben de pagar, ¿verdad? Porque la clase política corrupta tiene la situación ahí como está el país. Nelson, para usted... Dice que no va, Permítame. usted dice que no va a defender ningún corrupto y está apoyando políticamente a la esposa de un ex narcotraficante que ya está preso. Sí, pero ella no ha sido mencionada. Qué contradictorio. Mire, usted mencionaba, y mire qué bueno que se está haciendo y trabajando en infraestructura. Con menos del presupuesto que están trabajando ahorita y casi la mitad del presupuesto que se trabajó el último año del periodo de Juan Orlando Hernández, se hicieron más de 330 kilómetros de pavimento en todo lo que es el Canal Seco. Para mencionar solo una obra, para que usted sepa, ¿verdad? Más de 330 kilómetros que une el Atlántico con el Pacífico, con 288.000 millones de lempiras, y ahorita andan cerca de 400.000 millones de lempiras. En aquel gobierno, el gobierno de Juan Orlando Hernández, doña Ana García Hernández, entregaron viviendas, pisos, techos, ecofogones, bolsa solidaria, bono vida mejor, cosa que en este gobierno no existe. Vamos a empezarles a preguntar dónde está el dinero. Sí existe. Entonces, ¿se ha robado el dinero la gente de este Claro que se gobierno? entregan todo ¿Dónde tipo está el de dinero? ayuda, Hay que están preguntarles, es lo que yo pregunto. Por eso, ¿qué dinero? ¿Dónde está el dinero? Diga puntualmente qué dinero. 288.000 lempiras. No, De millones de lempiras, el gobierno, el último año el gobierno de Juan Orlando Hernández. Ahorita estamos cerca de 400.000 millones de lempiras. no, ¿Y usted? 490.000, el nuevo presupuesto del 2025 es No, 430.000. Ya lo vamos a aprobar. 430, sí. Que ya y lo vamos- ahorita es 490, casi 491 mil Estamos hablando un poquito más del doble. 5.4. Y le estoy hablando, Sí. ese Pero proyecto mi que pregunta, es doble- mi pregunta directa es, ¿usted cree que los de Libre se han robado de pisto? Había que
preguntarles a ellos. No, pero usted me está diciendo No, que dónde está el dinero. estamos- ¿Qué cree usted les que lo estamos robaron, sí o no? Les estamos preguntando que dónde está el dinero, porque no están haciendo nada por el país. 9 kilómetros mencionó, yo este mencioné 330 kilómetros. No, yo le estoy mencionando Entre el canal de la seco, calle, entre el canal seco, todo el Le- canal seco que une el Pacífico. Pero si con el Atlántico. usted va al occidente, ahí está toda la calle, se está haciendo nueva, hasta Naco está nueva, estamos esperando el libramiento de Naco hasta Chamelecón y las horas están dando. Mire, yo le voy a acompañar en algo, compañero Guevara. Si en Libre hay funcionarios públicos que han agrandado presupuestos, que han inflado presupuestos y le robaron al pueblo hondureño y se les investiga, que vayan presos. Yo lo acompaño en eso. Yo no voy a defender a un compañero funcionario No, corrupto. yo menos, yo tampoco. Bueno, que es lo correcto, un funcionario no debe ir a robar. Así es. Y el funcionario que ha robado, de todos los que están ahí en ese Congreso, que vayan presos. Los están investigando, mujeres y hombres. La Fiscalía los está investigando. Mira, Raúl. Sí, es que a veces yo, no sé, a veces me río ver algunos voceros de los partidos políticos hablar Sin vergüenza, y hombre. puponearse el pecho y digo yo, ay, ¿qué? O sea, realmente aquí nos conocemos todos. Claro. ¿Sí? Y Fátima los conoce bien también porque hemos estado durante todo eso. O sea, hablan, híjole, con un descaro que asusta. Honestamente no deberían de, mejor calladitos, mirarían más bonito. Pero bueno, por eso queremos traer a la Sisi, pero se nos fue ya el gobierno y nunca vino. Entonces realmente, habíamos comenzado bien, Sí. derogando los 3 pactos de impunidad, íbamos la ley de lavado de activos, le dimos la atribución al Ministerio Público para que ellos pudieran investigar, pero íbamos bien, a buen ritmo, pero llegó un momento que todo se apagó. Y aquí lo dijimos, en un programa acá lo Sí, dijimos, Raúl, porque se ha utilizado la agenda anticorrupción como una moneda de cambio para poder llegar a acuerdos y consensos en otros temas, Fátima, ¿sí o no? Fátima. Entonces, no, solo déjame terminar. Y entonces aquí es a donde yo creo que el pueblo hondureño y la mayoría de los diputados, miren, para aprobar la ley de colaboración eficaz solo ocupamos 65 votos y los tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los jefes de las bancadas, las cúpulas y los jefes y los dueños de los partidos se ponen de acuerdo porque le tienen miedo a estas iniciativas y del tripartidismo, con todo respeto, porque ese es un acuerdo del tripartidismo y eso es lo que nosotros debemos de romper. Yo honestamente hoy, Néstor, yo creo que este gobierno no tiene voluntad de traer la Sisi, es mi percepción, ya la hubieran traído. Yo recuerdo muy bien una Depende vez de que este gobierno. el expresidente Sí, es un Zelaya, acuerdo bilateral, nosotros hemos dado las sí. condiciones. No. Claro. Hoy libre gobierno, No hay la condiciones. presidenta Claro que puede hemos dado firmar las el condiciones convenio. para que venga. ¿Cómo es posible Acusado, que le acabamos de dar la posibilidad de entonces, ser acusado privado. entonces yo ahí creo que la presidenta Xiomara Castro Pacto debe de dejar impunidad. de escuchar esas voces que alrededor le dicen de que no deje, que venga un mecanismo internacional. Y Raúl sabe quién ha dicho esto, que él jamás permitiría de que afuera le vinieran a aplicar justicia aquí al país. Si eso es lo que unilateralmente Fátima. piensan algunos de los asesores, eso lo hubiera pensado la No. presidenta Xiomara Castro cuando ella en el plan del Bicentenario salió y dijo que íbamos a tener una Sisi. Hoy que Promesa de ella campaña. cumpla con su trabajo y que Incumplida. firme el convenio garantizando la independencia financiera, la independencia para la selección de casos y la independencia para el personal y que nos lo mande al Congreso. Y yo le exhorto al presidente del Congreso, Luis Redondo, que meta la ley de colaboración eficaz, que esa sí es una ley que está en el memorándum de entendimiento y que ahí se quemen aquellos diputados que quieran votar en contra de esa ley, van a quedar marcados. Yo espero, compañero Hernán, Fátima. que usted no vaya a hacerle caso a los de jefes de su partido cuando le digan que no vote por la ley de colaboración eficaz. Esa es una ley que persigue a los peces gordos. Yo le pido a Javier, yo le pido a Netzer que nosotros hagamos un nudo y que pidamos que lo pongan en agenda. Y yo sé que ya ve, independientemente que ahora está en el partido, independientemente que lo que diga, la línea que tira el partido, Hemos trabajado nosotros en eso. tenemos un Es lo que compromiso quiero de decir, aprobar Fátima, esa ley. vos no me vas a dar como mentiroso ni voy a ver. Un día estuvimos en el Congreso Nacional y lo era el pueblo hondureño. 11:30 de la noche. Estuvimos Márqueme. días anteriores. Estaba la abogada Maribel Espinosa, estaba el abogado Saavedra, estaba Yahvé Sabión,
estaba el abogado Barrios, estaba la abogada Fátima Mena, su servidor, dándonos macetas reformando la presentación de la ley del lavado de activos. El decreto 91. ¿Quién no quería que presentáramos eso y exigía que lo sacáramos de agenda? ¿El Partido Nacional o no? Es que no nos demos casaca. Ahí honestamente ahí estuvimos en ese, y no hablo de todos, compañeros, no hablo de todos. Hablo de la jefatura de la bancada que impuso de que si se sometía a eso no nos apoyaban a usted. Yo sé que hay un montón de diputados nacionalistas que tienen buenas intenciones y que creen en su partido, en la ideología de su partido. Pero el jefe de bancada estaba torpedeando, Tomás Zambrano, estaba torpedeando que nosotros presentáramos ese dictamen con todas las reformas, y ahí estuvimos hasta altas horas de la noche y la logramos meter y no recibimos apoyo. Por suerte, una parte del Partido Liberal que logró exponerles a la Guava Saavedra y la Guava Maribel, que estaba en el Partido en PSH, pero ha sido liberal, logró exponerles y convencer a los votos liberales, y por eso es que nosotros logramos meter ese dictamen. ¿Cuánto tiempo estuvo engavetado ese dictamen? Porque no llevaban acuerdo. Y cada vez era una palabrita, otra, una coma, un punto, porque no querían bajar las penas de los lavados de activos. No querían que eso quedara, y ahí vamos a entrar, ¿cómo se llama? La lista negra del GAFI. La lista negra del GAFI. Gracias, Nexer. Bueno, decirle que si hubiera habido una intención genuina de traer la Sisi, eso es sencillo. Si hubieran formado comisiones técnicas, tanto a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, reunidos con los expertos de Naciones Unidas, esas comisiones técnicas hubieran tenido reuniones semanales, mensuales, y eso hubieran sacado ya las características de lo que hubiéramos necesitado, y a estas alturas del gobierno hubiéramos tenido una comisión contra la corrupción e impunidad. No es con cartitas, no es con memorándum de entendimiento de que viene, que va, que me conteste dentro de 2 meses, dentro de 6 meses, que no me gusta este parrafito, le voy a mandar. No, son comisiones técnicas que realmente miran todos los aspectos, pero reuniones ya de forma presencial y reuniones ya de forma técnica. Así que la Sisi no va a venir, y lamento realmente, profundamente, creo que el 99% del pueblo lamenta profundamente que un instrumento como la extradición, prácticamente entre 4 meses, aquí se va a volver un paraíso para este tipo de personas que realmente andan en ese tipo de cosas. Y lamento también que no se le haya dado el presupuesto necesario a la UFERCO, que persiga a los corruptos, y que no se le haya dado el presupuesto necesario a la Unidad de Política Limpia, que investiga todos los dineros de los financiamientos de los políticos que van a participar en nuestra nueva contienda electoral. ¿Qué va a pasar? Se va a infiltrar nuevamente esos dineros sucios, y después, ahí, si no viene una Comisión Internacional contra la Impunidad, no va a pasar nada. Si no viene, si ya con el tratado de extradición prácticamente derogado, no va a pasar nada. No, esos famosos juicios de Nueva York nunca más los vamos a volver a ver. Así que yo creo que estamos a tiempo para que el gobierno reflexione y sea esto una realidad que nos está pidiendo a diario. Creo yo que hay gente que tiene sabiduría en el gobierno actual, y esperamos de que rectifique. Gracias. Diputado. Bueno, saludo al pueblo hondureño. Exigirle de mi parte a quien preside el Congreso Nacional que agende o turne a la comisión que corresponde un proyecto de ley que presenté el 20 de julio del 2023, derogar el numeral 37 del artículo 205 de la Constitución de la República, que le da la potestad al presidente del Congreso Nacional de estar repartiendo dinero a los diputados. Antes se llamaba fondo departamental, ahora le llaman subvenciones, y que publique ese listado de diputados que fueron a retirar dinero y que en qué destino tuvo ese dinero. Que Dios bendiga siempre a Honduras. Gracias. Diputada Fátima. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto haber estado con ustedes, ¿verdad? Con un panel pues realmente de lujo. Decir que desde el PSH tenemos un compromiso de ser un partido de oposición constructivo, en el cual nosotros proponemos que la Ley de Justicia Tributaria debe de revisarse para asegurar que logre los acuerdos y consensos, y que pues el que más tiene, más pague, pero que además se fortalezcan los mecanismos de fiscalización acompañado
de un proceso de asegurar los empleos. Ante la crisis que actualmente se atraviesa en la costa norte, pues nosotros exhortamos a que se puedan tomar medidas de alivio a temas urgentes como por ejemplo un seguro de desempleo para esas más de 30,000 familias que van a quedar desamparadas. Y finalmente, desde el PSH esperemos que este gobierno tenga un sentimiento de enmienda. Es de humanos errar y de sabios rectificar, y que en los pocos meses que quedan retiren el proceso de denuncia del tratado de extradición, que es una herramienta que le ha servido al pueblo hondureño para ver a peces gordos presos, y que bueno, que le aceleren el paso y que firmen el convenio de la CICI, Independiente, Autónoma y Parcial, que en estos días ya son 1000 días de una promesa sin cumplir, pero más que una promesa, una demanda ciudadana. Muchísimas gracias, Raúl, por la invitación esta mañana. Abrir la toma, por favor. ¿Va a continuar el estado de excepción o no? No, el PSH no está de acuerdo que el estado de excepción continúe, pero nosotros solo somos 5 votos. Los resultados no han sido los... No, claro. ¿Va a continuar el estado de excepción, sí o no? ¿Libre? Claro que sí. Bueno, lo vamos a someter al Congreso Nacional. Ahí. Como dice la palabra estado de excepción, es cuando realmente hay un problema como lo que ocurrió en el golpe de Estado, como una catástrofe, y no debe ser un mecanismo permanente. Creo que debemos de ser más creativos en la lucha contra la delincuencia. Después de 30 años de exoneraciones fiscales, de más de 50,000 millones de lempiras exonerados, este modelo ha fracasado en el único ítem que tenía, que era generar empleo. Por eso es que buscamos justicia tributaria ya. Bien, nos vamos. Ahí están las cosas en el Congreso Nacional. Siga con Canal 11. Que tengan buen día.